Qué alegría, familia dominicana, encontrarnos hoy en este segundo capítulo de nuestro cuarto módulo. Pero les quiero invitar que antes de adentrarnos a este estudio, que vamos a emprender en este capítulo segundo, pues pidamos el auxilio del Espíritu Santo, siempre es importante. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Envía, Señor, tu Espíritu Santo sobre nuestro entendimiento y sobre nuestra voluntad, sobre nuestra mente y nuestro corazón, para poder comprender tus divinos mandamientos, para poder amarte a ti, Señor. Madre Santísima del Verbo, María Santísima, acompáñanos y guíanos en este caminar hacia Dios. Padre Domingo de Guzmán, enséñanos a poder seguir tu ejemplo de predicación, de compasión, de amor y de entrega a los hermanos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Predicación y compasión. Es el tema que hoy nos reúne como familia dominicana para adentrarnos en este estudio, en este cuarto módulo. He querido que antes de ver la actualidad de la predicación y la compasión, o el carisma hoy desde esa perspectiva, pues miremos algunos aspectos sobre la compasión dominicana en nuestro Padre Santo Domingo de Guzmán. Siempre es bueno ir a Domingo, ir a sus enseñanzas, ir a su persona, a su predicación, a su evangelio, y poder encontrar allí en nuestro Padre Santo Domingo, pues indudablemente, estos gestos de compasión. De Santo Domingo se dice que poseía la virtud de la compasión desde que era muy niño, ¿no? Virtud que lo acompañó porque así lo demostró durante toda su vida. Lo impulsaba a nuestro Padre Santo Domingo cierto fervor divino, intenso, ya en los años cuando era joven, canónigo regular en Osma, como lo vimos en el módulo segundo, en el modo primero, perdón. La oración que hacía por entonces lo pone de relieve. Y Jorón de Sajonia nos dice que nuestro Padre Santo Domingo oraba con las siguientes palabras. Mire tan bello esta oración de Santo Domingo, donde se puede descubrir la compasión su compasión que le movía a orar. Señor, dígnate concederme la verdadera caridad, eficaz para cuidarme y procurar la salvación de los hombres. Pienso que solo comenzaré a ser de verdad miembro de Cristo cuando pongo todo mi empeño en desgastarme para ganar almas, según el modelo de salvar a todos, el Señor Jesús, que se inmoló totalmente por nuestra salvación. Qué bella esta oración que hacía nuestro Padre Santo Domingo. En ella encontramos rasgos de compasión. Allí Santo Domingo de Guzmán daba cabida a todos los hombres en ese abismo de caridad. Como amaba a todos y de todos era amado, es bellísimo esto, hacía suyo el lema de alegrarse con los que se alegran y llorar con los que lloran, ¿no? Esto de San Pablo a los Romanos. Inundado como estaba de piedad, se prodigaba nuestro Padre Santo Domingo en atención al prójimo y en compasión hacia los necesitados, siempre. Santo Domingo tenía un abismo de caridad, de un amor misericordioso, y esto lo habla el beato Jorón de Sajonia en referidas ya en los tiempos de Osma, ¿no? En referidas ocasiones. Dice Jorón de Sajonia, Dios le había otorgado la gracia singular de llorar por los pecadores, por los desdichados y por los afligidos. Sus calamidades las gestaba en lo íntimo del sagrario de su compasión, y el amor que le quemaba por dentro salía bulliendo al exterior en forma de lágrimas, dice Jordán. Se dice también que Santo Domingo durante toda la noche no era nadie como él, más insistente en las vigilias y las oraciones, de todos los modos, ¿no? Por la noche se detenía en el llanto
y por la mañana le inundaba la alegría. Consagraba el día a su prójimo y la noche se la consagraba a Dios, ¿no? Convencido como estaba de que el Señor le había enviado durante el día su misericordia y de noche su cántico. Lloraba muy abundantemente. Creo que Santo Domingo tenía el don de lágrimas y con mucha frecuencia. Y las lágrimas fueron para él su pan día y noche. De día, sobre todo cuando celebraba con frecuencia o diariamente la misa solemne, de noche cuando velaba más que nadie en constantes vigilias. Siempre se le encontró compasivo, conmovido. Se dice que cuando Santo Domingo celebraba diariamente la misa, derramaba abundantes lágrimas. Era su costumbre celebrar diariamente la Eucaristía, pero también durante los viajes, siempre que encontraba iglesias adecuado para ello, celebraba el misterio del altar. Y allí siempre de sus ojos brotaban abundantes lágrimas, expresión de compasión, de gratitud, de oración intercesora y expiatoria. Lo aseguran invariablemente los testigos que vivieron con nuestro Padre Santo Domingo, los frailes que estuvieron con él, laicos también, ante el tribunal que estuvo en el proceso de canonización de nuestro Padre Santo Domingo. Por ejemplo, Fray Ventura de Verona decía que cuando cantaba la misa, nuestro Padre Santo Domingo derramaba muchas lágrimas, como pudo comprobar él mismo, ¿no? Las lágrimas eran expresión muy peculiar de su corazón compasivo. Otro fraile, Fray Bonsivo de Piacenza, recordaba igualmente que la celebración de Santo Domingo, la celebración eucarística, la hacía entre lágrimas. Cuando le ayudaba en la celebración, dice este fraile, se fijaba él en el rostro de nuestro Padre Santo Domingo, ¿no? Qué bello. Y veía correr las lágrimas por la cara. Dice que con tal abundancia que una gota no daba espera a la otra. Vio que le sucedía también esto en la recitación de los salmos. Otro fraile, Fray Esteban de España, precisaba que semejante compunción se apoderaba de él, especialmente en el momento de la plegaria eucarística. Le vio celebrar la misa en muchas ocasiones y siempre durante la plegaria del canon observó que sus ojos y mejillas estaban bañados en lágrimas. No recuerda haberle visto nunca celebrar sin derramar lágrimas, dice Fray Esteban de España, que lo acompañó durante muchas veces. Fray Ventura de Verona, en el proceso de canonización de nuestro Padre, dijo también que yendo de camino, a todos los que le acompañaban les quería exponer por sí y por otros medios la palabra de Dios. Sabe esto porque fue con frecuencia testigo de este acontecimiento, este fraile, Ventura de Verona. Mientras viajaba nuestro Padre Santo Domingo, quería siempre disertar o hablar de Dios, enseñar, leer u orar. Estando de camino, cuando llegaba a un lugar donde tenían convento los frailes, no iba a descansar como hacen algunos, sino que convocándoles a los frailes, les hacía una exhortación y les exponía la palabra de Dios, proporcionándoles gran consuelo, dice Francisco de Verona, Ventura de Verona. Asimismo, para ya terminar esta primera parte sobre la experiencia de nuestro Padre Santo Domingo en la compasión de una vida compasiva, dice que cuando estaba de viaje nuestro Padre Santo Domingo visitaba las casas religiosas de cualquier orden que fuese y les predicaba y exhortaba al bien, y esto lo vio hacer con muchísima frecuencia. Por último, dijo también que deseaba tanto la salvación de las almas, tanto de los cristianos como la de los herejes, y especialmente de los cumanos y otros pueblos herejes, de los cátaros, como ya lo vimos. Era más celoso de las almas
que hombre alguno que jamás haya conocido. Decía con frecuencia que deseaba ir a los cubanos y a otros pueblos infieles para predicar. Entonces, en esta primera parte, con estos testigos que nos regalan esa fisionomía compasiva de nuestro Padre Domingo de Guzmán, nos permitimos observar en estos datos bellos su espiritualidad, de sus rasgos que fundamentan la compasión de Santo Domingo de Guzmán. Ahora vamos a una segunda parte, a un segundo fundamento de esta compasión de nuestro Padre Santo Domingo. La espiritualidad de la cruz, como ya lo vimos. El Cristo de Domingo no es un Cristo rey, no. Es un Cristo impasible, que es un Cristo impasible y ajeno al drama humano, ese Cristo rey, no. El Cristo de Santo Domingo es un Cristo doliente, un Cristo crucificado, adentrado en hasta lo más hondo del drama humano. Y esta espiritualidad de Santo Domingo no es el resultado de una fuga mundi. Santo Domingo nunca quiso huir del mundo. No, quiso estar en el mundo, encarnarse en el mundo, una espiritualidad de la encarnación. Y Domingo se adentra y progresa en esa espiritualidad de la encarnación en la medida que Santo Domingo se adentra y progresa en el contacto con los hombres, en el conocimiento, en la compasión con la humanidad doliente. Esto le permite a Santo Domingo derramar lágrimas. No derrama lágrimas por simplemente un acto de despiedad, no. Derrama lágrimas porque es un acto de compasión, porque ha entrado en contacto con el dolor humano. En ese contacto con los hombres y mujeres crucificados, que son para Santo Domingo de Guzmán el camino seguro para adentrarse en la contemplación de Jesucristo crucificado. En Cristo crucificado se revela para Santo Domingo el verdadero rostro amoroso de Dios. En el dolor humano, en los crucificados de la tierra, se revela el rostro del Cristo crucificado. En ese contacto con la humanidad doliente, ese contacto es para Santo Domingo la fuente de la experiencia religiosa, de su espiritualidad, de su vocación cristiana y de su predicación. Entonces aquí ya comenzamos a ver cómo es que se va conectando la predicación y la compasión. Entonces aquí radica uno de los retos más importantes para nosotros los dominicos y las dominicas en el mundo actual. Aquí ya empezamos a actualizar un poco el tema. Hacerse cargo de la humanidad doliente. Ese es el verdadero gesto, el rasgo importante de la compasión. Hacernos cargo de la humanidad doliente. Tomar sobre sí, sobre nosotros, el peso del dolor humano. Porque indudablemente esa expresión de lágrimas, de llorar de nuestro Padre durante sus Eucaristías, era porque hacía así el dolor humano. Y así el dominico puede ejercitar la compasión. Domingo queda fácilmente afectado. Mire esto, Domingo quedaba fácilmente afectado por el dolor ajeno y ejercita él con intensidad la compasión con todo ser humano doliente. Santo Domingo siente especial compasión por los pecadores y su oración de intercesión le conduce hasta el clamor y las lágrimas. Es compasivo con los frailes débiles y tentados y se ejercita con singular destreza en la corrección fraterna y en la animación comunitaria. La cruz y la pasión de los hombres y mujeres centra la atención de Domingo en la contemplación de la cruz y la pasión de Cristo. No es una espiritualidad desencarnada, es ver en la cruz el dolor de Dios en los hombres, en las mujeres. Y esa es la invitación que hoy nos hace la orden, el carisma hoy a cada dominico. Ver en Cristo doliente el dolor de la humanidad. La espiritualidad de Santo Domingo fue precisamente una réplica, ¿no?, al maniqueísmo. ¿Se acuerdan que vimos eso del dualismo, de que el cuerpo era malo? Y no, Santo Domingo
quiere con su espiritualidad adentrarse al dolor humano, que sufre en la carne, que sufre en la historia. Santo Domingo tiene una vida contemplativa en medio del mundo. Y hoy nosotros estamos invitados a tener una vida contemplativa en medio del mundo, nacida de la contemplación de la historia humana, nacida de la contemplación del dolor humano, proyectada en esa pasión por el mundo o la compasión con la humanidad, a través de la contemplación, del estudio de la palabra de Dios y destinada a alimentar con el anuncio de la palabra por medio de la predicación. La experiencia contemplativa del dominico, propia nuestra, este carisma, incluye prácticas tan significativas en el proyecto de domingo como el silencio. Pasaba las noches en silencio contemplando a Cristo sufriendo, en la oración, en la celebración litúrgica, en el estudio. La experiencia contemplativa es parte integral del carisma de la predicación, porque es el núcleo, digamos, central de la espiritualidad dominicana, porque allí en la contemplación podemos adentrarnos a la compasión. Los momentos de militancia apostólica, los momentos de predicación, nos adentra al drama humano y genera así una espiritualidad de encarnación. No se puede entender una predicación que no surja de una contemplación que a su vez ha surgido del contacto con la humanidad sufriente y doliente, del drama humano. Esta es la característica especial de la compasión dominicana. Nuestra oración no surge de una simple experiencia personal o individual, no, ni ante una necesidad simplemente de orar hacia Dios. No, nuestra predicación surge, nuestra contemplación surge de un contacto con el drama humano. Y desde ese drama humano hacer oración a Dios, contemplar a Dios. Entonces, podríamos decir que la contemplación dominicana, en cierta manera, va unida a la solidaridad con los hombres. O sea que nuestra oración, en definitiva, también se convierte en un bálsamo ante el drama humano. La predicación no solo de dar a los hombres, de suplir necesidades físicas, sino también en comprender su sufrimiento, su drama y atender a él, ser solidarios. No es posible una predicación, una salvación, una redención, una liberación del pecado sin sentir pasión, ¿no?, por la historia humana, sin hacerse cargo, sin tomar sobre sí el pecado del mundo, sin reaccionar evangélicamente ante el sufrimiento y las esclavitudes de la humanidad. Ese es el llamado que hacen en el magisterio de la orden, en que el carisma dominicano centra su atención en una espiritualidad encarnada en medio de la historia de los hombres. No somos monjes retirados del mundo, que hacemos oración fuera del mundo, no, sino que encarnamos el dolor de la historia, el dolor propio, y con ello oramos a Dios. Y entendiendo ese dolor, ese sufrimiento humano, podemos predicar la salvación, predicar la redención. De esa manera nuestra predicación se hace entendible. De esa manera nuestra predicación se hace deseable por la humanidad. Porque la humanidad, cuando escucha a un dominico hablar desde la contemplación de su sufrimiento, esa humanidad, esos hombres y mujeres escuchen atentamente. Eso fue lo que ha configurado la predicación de dominicos y dominicas durante toda la historia de la orden. Que no es una predicación ajena, no es una predicación extraterrestre, no, es una predicación encarnada. La actual crisis de la compasión es la indiferencia ante los dramas humanos. Y esto en muchas ocasiones explica la crisis de la predicación. Y eso lo dicen los últimos capítulos, ¿no? El magisterio y la orden.
¿De dónde se deriva la crisis de la predicación? Porque ya la predicación dominicana en muchos escenarios se ha desvirtuado. Porque en muchos escenarios la predicación dominicana no es atendida ni deseada por los hombres. Pues porque hay una crisis de compasión, una crisis de empatía, de solidaridad ante el drama humano. La compasión y la misericordia juegan un papel importante en la predicación dominicana, en el ministerio de Jesús mismo, ¿no? La predicación y los milagros de Jesús arrancan de sus entrañas de misericordia. Tuvo compasión y lo curó, ¿no? Cuando se habla de las curaciones. Y la misericordia de Jesús le permite reaccionar ante el drama humano, ante la situación de pobreza, de marginación, de postración moral, de enfermedad, injusticia, de pecado. Y esto es lo que lleva a Santo Domingo a que su predicación sea atendida, porque es una predicación que surge de la compasión. Un dominico no puede adentrarse a nuevos escenarios de predicación si antes no ha conocido, si antes no han atendido al drama, a las dificultades, a las necesidades espirituales y físicas que esa comunidad necesita. Solo comprendiendo eso puede predicarles. Pero nuestra predicación es una predicación que llega y predica y predica y predica y no le habla, no llega a los corazones lastimados. Porque nuestra predicación, en cierta manera, es una predicación que salva y la salvación es una sanación del corazón. Entonces, la predicación de la justicia, por ejemplo, no deja espacio a la indiferencia. Tenemos dominicos y dominicas que han predicado la justicia, la paz, porque han visto la guerra, la violencia y la muerte. En la orden hay actualmente una conciencia clara, y uno lo puede ver en el magisterio y generalizada, de una misión profética. Porque la predicación de la compasión o una predicación compasiva, indudablemente es una predicación profética. Toda la familia dominicana debemos tener una predicación profética, ejercitar una misión profética en la iglesia y en la sociedad. Un auténtico profeta se caracteriza por su decidida ubicación en el presente histórico. Entonces, el profeta siempre le habla en el momento histórico. Cuando nosotros leemos a los profetas del Antiguo Testamento, esos profetas están hablando a un pueblo de Israel del presente, de las circunstancias que están sucediendo, y habla de Dios allí. Asimismo, la predicación dominicana, motivada por la compasión, hace del dominico un profeta que está ubicado en la historia, que lee los signos de los tiempos, que lee el dolor, el drama humano, y desde allí predica a un Dios cercano, misericordioso, atento, a un Dios que no se ha alejado, a un Dios que también sufre con la humanidad. El profeta es un fraile, un hermano, un laico, un joven, una comunidad misma con honda capacidad de ver e interpretar, como lo he dicho, los signos de los tiempos y de escuchar los clamores de la humanidad, de su contexto. Entonces, en cierta manera, ¿hasta qué punto nuestra comunidad que está ubicada, nuestra experiencia dominicana que está ubicada en una ciudad, en un convento, en una familia, como laicos, cómo estamos leyendo los signos de los tiempos? ¿Cómo nos estamos adentrando al drama humano como familia dominicana allí? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo nuestra predicación? Nuestra predicación tiene que tener la capacidad de ver, ¿no? Y de tener ese sentido de ver agudo para poder observar los sufrimientos. Pero también la capacidad de escucha, que requiere una actitud de apertura y una exquisita sensibilidad para captar el clamor de la historia. Es la capacidad de ver y escuchar lo que nuestra predicación requiere para ser compasiva. Esa compasión dominicana debe acompañarse del estudio y la reflexión. Vemos el mundo, escuchamos sus clamores, estudiamos, reflexionamos y oramos con ello y predicamos. Surge la predicación. El mundo actual está saturado de palabras y discursos. El mundo necesita
una palabra que no sea solamente la transmisión de simples mensajes, de simples doctrinas, no, sino de un anuncio de la salvación encarnado que tiene lugar en la historia. Una predicación simplemente de enseñanzas, de doctrinas, queda vacía ante la historia, porque necesita también tener gestos de compasión. Eso, por ejemplo, lo ha venido resaltando muy bien el Papa Francisco. Por ejemplo, no se puede predicar el Evangelio sin alegría. No podemos acercarnos a los hombres sin solidaridad. Y en eso tenemos que ser expertos los dominicos y las dominicas. Por último, no podemos olvidar que hay un rasgo especial de la predicación dominicana, y es la estrecha relación que surge entre la palabra y la acción. Y esto lo vemos en la vida de nuestro Padre Santo Domingo. Una predicación que surge indudablemente de una compasión, de una escucha atenta, de una historia, de comprender una historia, de ubicarnos en una historia presente y desde allí predicar. Esto es lo que nos invita actualmente nuestro carisma hoy, el magisterio de la orden. Si podemos comprender esto, nuestra predicación va a ser auténtica, va a ser fiel al carisma, va a ser como lo que hizo nuestro Padre Santo Domingo y como lo vivió. Pidamos entonces al Espíritu Santo, a Dios, ese corazón compasivo de acercarnos a los hombres y mujeres, de no ser indiferentes al dolor humano, que nuestras palabras y acciones configuren la salvación en medio de la historia de los hombres. Amén. Ruega por nosotros, bienaventurado Padre Domingo, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de Cristo. Dios los bendiga y muchas gracias por escucharme. Buen trabajo en el taller que sigue a continuación y nos vemos en nuestro tercer capítulo. Dios les bendiga.